Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Hola. Hola, buenos días. qué bueno. Hola. Buenos días. Oigan, ¿han hecho algo de informática? Sí, ¿Cómo les ha ido? pues creo que bien. Bueno, creo. Sí, cuando nos enseñan sus resultados. Y pues, no sé, ahora. No, ahora creo que tienen clase, ¿no? Entonces, Ok. habría que programar algo, específico. Mm, Déjenme ver el viernes. El viernes tienen clase también, ¿no? A las 8. Ajá. Yo creo que podría ser el viernes, ¿no? Porque yo voy a estar un ratito aquí con ustedes, pero tengo que ir a otra actividad, entonces hoy me va a ser un poco complicado. Pero si hacen el espacio el viernes, ese día vemos cómo les ha ido y me enseñan lo que han obtenido, por favor. Ujú. Ok. Bueno, parece que se está conectando por eso. Lo que será. Globitos. Hubo fiesta. Hubo fiesta y no nos invitaron, ¿no? Ah. Sí. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? No sabía que me estaban esperando. Me estaba escuchando. Me estaba escuchando. Sí, les decía que el Buenos viernes días. podrían hacer un espacio para ver cómo van sus análisis bioinformáticos. Dice Jacqueline que Ujú. ya terminaron y que ya hicieron mutagénesis dirigida y ya tienen ¿Ya? modelos ¿Todo? Epa. impresionantes, ya están listos para llevarlo en vivo. Ok, Y entonces, ya ¿qué les tienen parece? incluso reconocidos los aminoácidos que probablemente además podrían mutar para hacer más agresivo el virus, ¿no, Jacqueline? Y, sí, algo así. Ah, ¿ya ves? Muy bien. Muy bien, pues entonces el viernes un ratito, ¿qué les parece? Sí, Mientras seguimos podría avanzando. ser el viernes y yo empezaría. Ujú. A ver. Ah, ya lo puse de anfitriona, doctora. Yo no sé si eso haga que yo sea... Sí, ya puedes poner la presentación. Ok, compartir pantalla. Entonces ya empiezo yo mi clase, ¿sale? Entonces el viernes nos vemos con el doctor un rato. Ok. Nos Ok. vemos más Bye, tarde. bye. Ok. Bye. Adiós. Adiós, Bye. adiós. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Buenos días. días. Pues, Existiendo. exacto. ¿Por qué no sean tan pesimistas? La vida es bella. Eso me dije el primer mes. ¿El primer mes? Ay, pues sí, no podemos decir nada porque sí, ya fue mucho tiempo. Pero estamos en la peor parte. Sí. Estamos en la fase eh, más infecciosa. Ujú. Llegamos ya a los 10,000 muertos y 100,000
Sí, muy concentrados en México. Y Sí, la fase de distancia ya se terminó, entonces va a haber un aumento porque no somos buenos siguiendo instrucciones los mexicanos. pues ya hubo, ¿no? Ayer ¿Qué? estaba viendo las noticias de que ayer fue el día con más casos de infectados. Pero eso es durante la etapa de sana distancia, durante la cuarentena. Ahorita la levantaron. Ah, bueno, sí. O sea, esto va a aumentar. No pudimos guardarnos. Pero bueno, vamos a tratar de seguir intentando dar nuestra clase a pesar de todas las circunstancias que hay alrededor. Nosotros continuamos dando nuestra presentación. Entonces, en la clase previa habíamos terminado de aislar nuestro DNA. Esta es la muestra de cómo podríamos hacerlo a través de kits. Ajá. Entonces, al finalizar, nosotros teníamos en una última fase, que era la ilusión, donde nosotros nos quedábamos con nuestro DNA. Si este DNA proviene de columnas, lo más seguro es que venga muy limpio, aunque dependiendo de cómo lo hayamos obtenido o de cómo hayamos hecho el procedimiento, aún así lo podemos contaminar. Si nosotros seguimos el procedimiento de la casa comercial, entonces lo más probable es que tengamos una excelente calidad de DNA, listo para incluso para secuenciar, ¿no? O clonar o hacer lo que tengamos que hacer. Escucho. ¿Nadie habló? ¿No? Bueno, entonces, si nosotros no obtuvimos no hicimos una preparación de columna y estamos haciendo una preparación casera, porque es lo que nos conviene y queremos saber su pureza, entonces nosotros tenemos que cuantificarlo. Tenemos que saber cuál es la pureza de este DNA, porque puede estar tan limpio como, por ejemplo, esta banda única, o puede estar lleno de muchas cosas nuestro DNA. Entonces necesitamos cuantificarlo. ¿Ustedes qué método creen que utilizamos? Mm, no sé. ¿No saben? Podemos utilizar un gel de electroforesis. Muchas veces nosotros en el laboratorio lo que hacemos es que eh, bueno, más bien ahí no lo usaríamos para ver su cuantificación. Por ejemplo, lo usaríamos para ver la calidad del DNA. Ajá. Para cuantificarlo, nosotros utilizamos métodos espectrofotométricos. Ajá. Y esto es porque los ácidos nucleicos con las bases aromáticas que tienen, pues son los que van a absorber la luz y van a absorberla muy eficientemente en el rango de la luz ultravioleta. Y esta característica de poder absorber luz ultravioleta por las bases aromáticas, por los anillos de que tienen las bases púricas y pirimídicas, nosotros podemos saber su concentración. Eh, Cada una, tanto las púricas como las pirimídicas, tienen un espectro de absorción y por eso nosotros podemos saber la cantidad de DNA presente en una muestra. Eh, mm, Muchas de estas bases, pues como dice aquí, tienen una propiedad de absorción diferente. Ajá. Esto puede ser utilizado para saber su concentración, sin embargo, también puede ser utilizado para saber si es un DNA de doble cadena o de cadena sencilla, y también puede ser importante para cuando nosotros queremos determinar correctamente la concentración de los oligonucleótidos. Ajá. En nuestro caso solamente nos sirve para saber cuál es la concentración del DNA. En nuestra muestra, porque si quisiéramos cuantificar los oligos, pues tendríamos que poner algunos otros parámetros diferentes en la máquina. Nosotros generalmente lo que hacemos es que
metemos nuestro DNA en una pequeña máquina que se llama nanodrop. Y este nanodrop es un aparato, que tiene aquí no sé si ustedes pueden alcanzar a ver este vástago, y este vástago en la parte superior tiene una pequeña celda. Esta celda, nosotros lo que hacemos es que le colocamos un microlitro de DNA en esta pequeña punta. Esta punta es una celda de cuarzo, pero en realidad lo que es una ventanita, un pequeño círculo de unos 2 milímetros de diámetro, y sobre eso nosotros ponemos un microlitro de DNA, nuestra muestra. Seleccionamos el programa, normalmente nos da que puede leer a 230, 260 nanómetros, ese es el rango de luz UV, a 280, y luego nos da una relación de 230, 280, de 260, 230. Cuando nosotros estamos leyendo esta relación o esta luz de hacemos coincidir esta luz 230, 260 y hacemos la relación, podemos estar viendo especies químicas, y también podemos ver orgánicas, perdón, y podemos ver contaminación con solventes. Por ejemplo, si nosotros hicimos una cuantificación con fenolcloroformo, normalmente ahí nos llevamos los solventes. Y es muy importante tener una relación de 1.6 para que nuestro DNA pueda ser utilizado, por ejemplo, para PCR, ¿no? Podemos, aquí para PCR cuantitativa, por ejemplo. Entonces, si tenemos una relación de 260 a 280 en nuestra muestra alta, general o diferente a 1.8, generalmente nuestro DNA está contaminado con proteína. Y alrededor de un rango de 1.8 generalmente se considera un DNA de forma pura. Entonces nosotros tenemos este espectro, y nosotros vamos a hacer incidir, vamos a tener aquí nuestro DNA en esta zona, y vamos a hacerle incidir un haz de luz. Como les decía, es 280 o 260, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos, se hacía con anterioridad. Por ejemplo, esta es una cubeta de cuarzo. Esto es lo que quiere decirles, que esta es una cubeta de cuarzo. Nosotros lo que hacíamos es que pasábamos un haz de luz de 260, 230, 280 y 260 de forma independiente, y lo pasábamos sobre el diluyente y obteníamos una lectura. Luego pasábamos 280 y obteníamos una lectura. 260 y teníamos otra lectura. Cuando nosotros pasábamos esta misma luz en esta muestra donde contenía nuestro DNA, pasábamos también estas 3 diferentes longitudes de onda. Entonces, cuando nosotros pasábamos ácidos nucleicos, 260, cuando obteníamos proteína, o cuando queríamos ver si tenía proteína, 280, o solventes orgánicos, 230. Y aquí otra vez les dice 280, 260, 260, 280, un radio entre 1.8 y 1.2 indican una buena muestra, baja proteína, y un rango entre 260 y 280 indica contaminación con moléculas orgánicas, ¿no? La otra cosa que también nosotros tenemos que saber es que la longitud o la lectura a 260 nanómetros por 50 por la dilución nos va a dar la concentración de DNA de doble cadena. Si nosotros multiplicamos esto por este factor de 40 por dilución, obtenemos nuestra lectura del RNA, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a favorecer o qué es lo que va a pasar cuando nosotros tenemos contaminantes? Por ejemplo, podemos contaminarlo con sales de guanidina, con fenol, y estas sales de guanidina las utilizamos mucho cuando hacemos columnas, podemos hacer columnas con guanidina y lo podemos contaminar. Y el fenolcloroformo usualmente lo usamos cuando está haciendo extracciones con fenolcloroformo. El DNA, pues a 260, el 280, muchos compuestos que tienen tirosina o muchas proteínas que tienen tirosina y triptofano
pueden estar absorbiendo si está contaminado nuestro DNA. Y entonces, pues, estos residuos de aminoácidos son utilizados como un indicador para determinar si existe contaminación con con proteína. Ajá. Hay otro valor que es 320, que también nos indica que puede estar, pues, contaminación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos parámetros. Entonces, la pureza del DNA, pues, puede ser medida. En general, nosotros tenemos que tener una buena lectura de 260 para poder saber que nuestro DNA está limpio, y con las otras lecturas, o qué tanta cantidad de DNA tenemos, y con las otras lecturas vamos a obtener qué tan contaminado está. Cuando nosotros ya sabemos que tenemos una buena cantidad de DNA, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es que cargamos nuestro gel. Y podemos ver que tenemos una muestra pura, por ejemplo, vean, es una muestra que está muy limpia. Ajá. Todas están muy limpias, pero algunas están más limpias que otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta muestra que está limpia, esta otra que también podría estar muy limpia, esta, por ejemplo, que es una sola banda. Ajá. Cuando ustedes cortan con alguna enzima de restricción y ven una sola banda sin ninguna contaminación en la parte de abajo, significaría que nosotros tenemos una banda o una muestra muy limpia. Si nosotros, por ejemplo, tenemos este patrón puede ser que la proteína, o perdón, que el DNA haya sido cortado con alguna enzima de restricción y que nos está dando la sumatoria del tamaño del plásmido. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí dos bandas. Si estuvieran unidas, nos darían este peso molecular. Ven ustedes, aquí la mayoría de las bandas, o de las preparaciones, nos da esta banda superior y esta banda inferior. Pero por ejemplo, es ligeramente más grande que esta. Entonces nosotros podemos ir viendo que son pequeñas diferencias, que cuando nosotros hacemos biología molecular nos damos cuenta que podemos incluso hacer subas para poder determinar o patrones de restricción, o mapas del mapa de restricción, donde podemos determinar en qué sitio específico está. Pero bueno, esto es para la electroforesis, y nosotros podemos saber si con esta técnica qué tan limpio puede estar nuestro DNA, pero no podemos cuantificarlo. Para cuantificarlo necesitamos utilizar un espectrofotómetro, y lo que aprovechamos es la propiedad de los ácidos nucleicos de las bases nitrogenadas que tienen el contenido, y entonces pasamos unas de luz y a partir de eso cuantificamos nuestro DNA. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Todo tan claro como el agua? ¿Sí? ¿Ya lo sabían? Sí, bueno, más o menos. Ok. Bueno, entonces nosotros necesitamos saber cuál es el patrón de restricción de nuestro plásmido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una electroforesis. Para eso primero tenemos que aprender qué es una electroforesis. Entonces, la mayoría de las moléculas van a tener una carga. Y la magnitud o la carga va a depender también del pH en el medio en el que se encuentran. ¿Cuál es la carga del DNA? Negativo. Entonces, nosotros, si queremos mantener su naturaleza, tendríamos que mantener un pH, en general lo que usamos un pH 8 en el medio, para poder nosotros saber cuánto se está desplazando nuestro DNA. Entonces, si nosotros aplicamos un campo eléctrico a estas moléculas, vamos a hacer un electroforesis. ¿Sí? Nosotros podemos separarlas por cargas, entonces podemos someterlas a un campo eléctrico. Ajá. Entonces, la electroforesis es una técnica muy comúnmente utilizada en el laboratorio. Nosotros vamos a someter a las biomoléculas que tienen una carga a un campo eléctrico. Y de esta forma nosotros vamos a poder analizar nuestro gel y, bueno, nuestra preparación, y lo podemos utilizar tanto como para fines preparativos, por ejemplo, para hacer un Western blot, un Other blot, o un Southern blot, o este tipo de análisis, o la podemos utilizar solamente para métodos preparativos, ¿no? Entonces,
dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, vamos a utilizar el electroforesis para poder hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner, nuestra molécula en un soporte sólido, y a este soporte sólido es al que le vamos a aplicar un campo eléctrico. La proteína o el DNA van a migrar porque nosotros vamos a ponerle un campo eléctrico. Entonces, ¿Pero qué el pH 8? No, eso va a depender de la proteína. Por ejemplo, si tenemos una proteína que tiene un punto isoeléctrico de 5, nosotros podemos hacer un gel diferente, de un pH diferente para poderlo migrar, pero por ejemplo, hay proteínas o hay geles que podemos hacer con un gradiente de pH. Y entonces la proteína, si tiene un pH de 5, por la sumatoria de todos sus grupos de sus residuos de aminoácidos, entonces ella va a migrar hasta donde se equilibre, donde encuentre su punto isoeléctrico, es decir, donde las cargas netas sean igual a 0. Pero para el DNA nosotros siempre vamos a utilizar generalmente pH 8. Algunas variaciones habrá, pero generalmente nosotros siempre utilizamos pH 8. Y lo que vamos a variar es lo que va a variar es el tamaño del DNA y la carga el peso molecular de los DNAs. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a monitorear. Entonces, estas moléculas, los grupos fosfatos, son los que les van a dar la característica de negativo a nuestro DNA. Entonces, el DNA pues también está constituido por sus bases, ¿no? Estas bases. Entonces, como estas bases son las mismas que las cargas, nosotros generalmente lo que utilizamos son las cargas. Entonces, los fragmentos siempre van a estar separados con base a su tamaño. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver que el DNA va a migrar con respecto a su tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a migrar, vamos a colocar aquí nuestras muestras de DNA, vamos a pasar corriente por ellas y básicamente los DNAs van a migrar por su tamaño. No, aquí no tiene que ver el punto isoeléctrico, nada, porque pues los DNAs en un tubito de ensayo que teníamos aquí, por ejemplo, pues teníamos diferentes tamaños, y todos van a tener todos ellos van a tener en sus extremos dentro de ellos una carga negativa por cada aminoácido, por cada nucleótido que corresponda. Entonces, estos van a migrar exclusivamente por el tamaño, no van a migrar, o sea, la carga contribuye muchísimo, es todo lo que contribuye, pero básicamente la van a migrar por el tamaño de su longitud. Nosotros tenemos diferentes estrategias para poderlos hacer. Finalmente, lo que nosotros queremos aprender es hacer una electroforesis y poderla interpretar. Entonces, nosotros sabemos que tenemos cargas negativas en nuestro DNA y que estas cargas negativas van a corresponder a una base. Si esta base o esta DNA fuera de 50 pares de bases, pues tendríamos 50 cargas negativas. Si este DNA fuera de 1000 pares de bases, pues tendríamos 1000 cargas negativas por cada hebra. Al finalizar, nosotros tendríamos aquí la hebra, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser que correspondiera a 1000 pares de bases o esto correspondiera a 50 pares de bases. Entonces, aquí solamente vamos a separar por tamaño. Y como nosotros necesitamos saber cuál es la estrategia para poder saber cómo podemos modificar nuestra electroforesis, pues yo lo que hice fue hacer una presentación un poquito más amplia. Entonces, ¿qué es la agarosa? La agarosa es un polímero que se va de agarosa, de residuos de azúcares, que se va a enlazar con otro residuo de azúcar. Este residuo o esta agarosa la obtienen de una alga que se llama Gelidium y gracilaria. Es una alga marina y que hace mallas. Nosotros cuando hacemos un gel de agarosa, normalmente obtenemos este tipo de mallas.
Y bueno, ustedes pueden ver los enlaces glucosídicos y pueden ver qué tipo de enlaces tienen al betas y 1,6, perdón, y 1,4. Entonces podemos ver que esta agarosa puede estarse, que es utilizada. Ujú. Y yo les decía que tenemos este tipo de malla, y este tipo de malla generalmente lo que va a favorecer es que vamos a poder hacer geles. Nuestro DNA va a poder pasar a través de estas mallas, de estos orificios pequeñitos que se hacen. Y al final de cuentas nosotros, después de que aplicamos el campo eléctrico, nosotros vamos a obtener este patrón de migración. Nosotros tenemos que aplicar este campo eléctrico y como nuestro DNA es negativo, siempre vamos a poner nuestro DNA en el polo negativo y vamos a hacer que migre hacia el lado positivo, ¿sale? Porque las cargas del DNA, como son negativas, siempre van a tender a migrar hacia el lado positivo. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes no deben de olvidar, que siempre vamos a aplicar el pulso o el campo eléctrico y nosotros vamos a colocar nuestro DNA en el polo negativo y va a migrar hacia el polo positivo. Cuando este DNA migra en este gel, lo que pasa normalmente, les decía, es que pasa a través de estos pequeños orificios que hacen nuestra malla de agarosa. Ustedes ven aquí cómo pueden ir pasando. Los fragmentos pequeños van a ir pasando de forma más rápida y los fragmentos grandes se van a quedar en la parte más externa o más cercana al polo negativo. Entonces, este tipo de estrategias puede utilizarse, o estos geles de agarosa pueden utilizarse para separar DNAs de 500 hasta 25,000 pares de bases. Y para RNA, pues también se pueden separar una buena cantidad de pares de bases. Sin embargo, los geles para RNA tienen ligeras diferencias. En este laboratorio no lo vamos a ver, pero en los libros que yo les he pasado, ahí ustedes pueden encontrar cómo se hace un gel de agarosa para geles de RNA. Ahí pueden ustedes investigarlo. En este laboratorio no se ve, sin embargo lo podemos, si hay tiempo en algún otro momento, lo podemos revisar. Entonces, algo que nosotros podemos modular y podemos cambiar es la concentración de esta malla. Vean ustedes, esta malla pues está un poquito separada de las hebras de agarosa. Sin embargo, en B nosotros podemos ver que las moléculas de agarosa están haciendo una malla un poquito más densa. Y eso es porque nosotros podemos modular la concentración de agarosa contenida en nuestro gel. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos cadenas muy grandes de DNA, podemos utilizar una malla un poquito más parecida a esta. Si tenemos plásmidos o fragmentos de restricción, generalmente usamos mallas entre 0,8 y 1% de concentración. Pero si tenemos fragmentos muy pequeños, si tenemos fragmentos mucho, mucho, muy pequeños, podemos utilizar agarosas entre 2 y el 3%. Sin embargo, aquí vienen algunas pequeñas limitaciones metodológicas. Igual podemos utilizar otro tipo de agarosas, por ejemplo, hay agarosas bajo punto de fusión, y eso tiene sus peculiaridades y por lo tanto tiene que ser, si ustedes quieren utilizar una agarosa diferente, tendrían que revisar las estrategias para poder hacer geles, porque por ejemplo nosotros cuando utilizamos agarosas de bajo punto de fusión, normalmente estas agarosas se descomponen de forma muy rápida o a temperatura de 50 grados, ya están en fase líquida. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando utilizamos una agarosa de bajo punto de fusión es que normalmente corremos nuestra electroforesis en frío. Y tiene sus peculiaridades. O si nosotros hacemos una agarosa con 3% de agar, es porque normalmente queremos separar fragmentos de 50, 60, 25 pares de bases, menores a 50 pares de bases. Entonces, o 10 pares de bases, o queremos ver la diferencia entre 20 y 25 pares de bases como migran. Entonces, eso hace diferencia y por eso es que nosotros tenemos que hacer estrategias experimentales diferentes. Y en algunas ocasiones también podemos utilizar geles de poliacrilamida para tener mejores resultados. Entonces, bien, por ejemplo, nosotros podemos tener estos geles de acrilamida
del 20%, del 15% hasta el 3.5%, y podemos separar tamaños tan pequeños como 0.006 kilobases o 0.08 hasta 5 a 0.5 kilobases. Si nosotros tenemos agarosas de diferentes proporciones, por ejemplo, un gel de 2%, podemos separar moléculas de este tamaño, ¿no? Por ejemplo, 0.3 de 5 a 60 pares de bases. Y entonces, pues eso es lo que podemos hacer. Sin embargo, nosotros, hay sus diferencias. Es mucho más fácil preparar un gel de agarosa que un gel de acrilamida. Por ejemplo, los geles de acrilamida, nosotros lo que hacemos es que preparamos diferentes, aunque normalmente lo utilizamos para hacer, para visualizar proteínas, nosotros también lo podemos utilizar para preparar, para visualizar DNA. Pero aquí es un poquito más complejo. ¿Vieron la preparación de geles de poliacrilamida el año pasado en el laboratorio de biología celular? ¿No? No. ¿Nunca han visto? No. Ay, ¿qué les puedo decir, chicos? Bueno, aquí lo que nosotros hacemos es, ponemos acrilamida, bisacrilamida. Uno va a hacer cadenas y el otro va a ser el entrecruzamiento. No me acuerdo ahorita cuál de los dos es, pero creo que acrilamida hace las cadenas largas y bisacrilamida hace entrecruzamientos, y al final de cuentas obtendremos mallas semejantes a estas, pero para que se haga la reacción necesitamos una molécula que se llama persulfato. Y aquí lo que nosotros vamos a obtener en un gel de acrilamida o bisacrilamida, vamos a obtener también este mismo tipo de mallas, pero un poquito más compactas. Entonces, si nosotros aumentamos la concentración de acrilamida, pues las concentraciones de la concentración de la malla va a ser muy, muy empaquetada, o si modificamos la concentración de acrilamida, pues la malla va a ser mucho más, o sea, podemos hacer esto mismo, pero con acrilamida. En la parte de las proteínas, nosotros lo que primero tenemos es un gel concentrador y otro es un gel separador. En el gel separador nosotros vamos a tener este tipo de moléculas, este tipo de migración. Las moléculas se van a empezar a separar también por su peso molecular. La pueden separar por peso molecular, por carga, dependiendo de qué tipo de geles estemos haciendo. Pero normalmente este gel, si fuera para proteínas, lo tendríamos vertical, y tendríamos una zona que es una zona de un gel concentrador que es diferente al gel separador. El gel separador, por ejemplo, podríamos estar utilizando acrilamida, una concentración del 10%, del 8%, también va a depender de su molécula. Y en la parte superior utilizamos acrilamida al 15%, al 20%, porque es un gel concentrador. ¿Para qué queremos este gel concentrador? Nosotros cargamos nuestra proteína y queremos que toda la proteína, toda, esté como si estuviéramos en una carrera, en un maratón, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Que todos los corredores estén en la línea de salida. Entonces, aplicando el pulso eléctrico, vamos a hacer que todos estos componentes que se encuentran en nuestra muestra, estos corredores, se encuentren en el mismo frente, o en la misma posición de salida. Cuando estos están en esa zona, que todos estén en la misma posición, nosotros cambiamos hacia el gel separador y todos se van a separar porque todos tienen diferentes, como un corredor, todos tienen diferentes estados físicos, todos tienen diferentes formas de correr, entonces ellos se van a separar con base a esta propiedad. Entonces, todos los vamos a poner en una misma fase de salida o en una salida, y después cuando pasan a la siguiente fase, que es el gel separador, pues todos se van a separar porque todos tienen características diferentes. Básicamente eso es lo que les podría decir de los geles de proteína. Algunas cosas se van a aparecer aquí. Cuando ustedes tengan que leer de geles de proteína, pues van a poder hacer algunas similitudes, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que calentar nuestra agarosa. Para nuestros geles de agarosa necesitamos calentar esta agarosa y necesitamos que esta agarosa esté completamente en estado líquido, porque si no está en estado líquido, nuestra malla de agarosa se va a ver interrumpida, no se va a ver un continuo.
va a haber fragmentos donde esté bien hecho la malla o esté mal hecha la malla. Y entonces lo que nosotros queremos es que toda nuestra malla sea continua, sea un continuo de agarosa sin diferencias, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros calentemos nuestra agarosa, que la dejemos en la fase líquida por completo para que podamos vaciarla en un gel, ajá, o en un casting, en una charola que está delimitada por dos separadores. Generalmente utilizamos algunas placas metálicas o algunas placas de plástico, ajá, que sellan completamente y que hacen que esta camarita quede completamente sellada. Vean ustedes, si yo saco este casting de aquí de la cámara de electroforesis, voy a ver que el gel está bien formado. Ajá. Aquí en esta zona podemos ver los pocillos, aquí en la parte superior también se ven. Yo ya quité mis separadores que delimitaban mi casting. Aquí tendría uno y aquí tendría el otro. Entonces ya cuando los quito, puedo ver que este gel está completamente bien solidificado. Para esto tengo que dejar pasar un tiempo. Si yo vierto la garosa inmediatamente después de que la saqué de la ebullición y la vierto en este casting, como está tan caliente, normalmente lo que sucede es que se va a empezar a fugar. Lo que yo tengo que hacer es que tengo que esperar a que está como a 40 grados y ya que está como a 40 grados la vierto en esta zona. Si yo dejo que han hecho gelatinas, ¿verdad? Hola. Sí. ¿Sí? Y han visto que si ustedes la meten al congelador, empiezan a tener como pequeños fragmentos que ya se han solidificado y algunos otros no. Entonces, eso también pasa en este tipo de preparaciones. Si nosotros no hacemos bien o no vertimos la garosa en el momento indicado, también podemos hacer que nuestro gel tenga diferentes interfaces. Y entonces, pues eso no es adecuado. Entonces, lo más conveniente es que después de que hayamos calentado nuestra garosa y que haya ebullido, nosotros tenemos que esperarnos a que llegue a 40 grados para poder vertir nuestra garosa en nuestro casting y que quede de la forma en que nosotros necesitamos, porque si no la vamos a tener que volver a recalentar y eso no es lo adecuado. Entonces, ya les había dicho que cuando nosotros, déjenme que me regrese un poquito. Entonces, yo les dije que teníamos que calentar nuestra garosa. ¿Qué es lo que normalmente hacemos en el laboratorio? En el laboratorio normalmente lo que hacemos es que pesamos, por ejemplo, queremos un gel al 1%. Entonces pesamos, por decirlo de una forma más real en el laboratorio. Yo peso 0.5 gramos de agarosa y lo diluyo en 50 mililitros de un buffer. ¿Qué buffer es este? Este buffer puede ser TAE o TBE. Y nosotros en el laboratorio utilizamos uno que se llama bolato de sodio. Solamente tiene bolato de sodio. Hay sus diferencias. Por ejemplo, estos buffers pueden ser utilizados en el laboratorio y podemos continuar con nuestra manipulación del ácido nucleico porque tienen EDTA. El EDTA es un quelante de calcio, es decir, si nosotros tenemos alguna enzima que pudiera tener como cofactor magnesio o algún catión divalente, este EDTA lo va a atrapar. Y entonces nuestro DNA va a poder ser, si nosotros lo queremos seguir procesando, podemos sacarlo de la malla de agarosa y este DNA, puede seguir su procedimiento. También tenemos tris y ácido acético. Vean ustedes, por ejemplo, el pH normalmente es de 8. Y estos buffers los utilizamos hacemos concentrados de 50 veces concentrado o 10 veces concentrado. Y nosotros al final, nosotros lo vamos a usar una vez concentrado. Entonces,
Esta malla o este gel de agarosa va a estar contenido, nosotros pesamos la agarosa y le vamos a colocar 1 por de TAE, TBE o borato de sodio. Lo metemos al microondas y lo diluimos. Entonces, este gel va a estar constituido de estas sales. De TAE, de tris ácido acético EDTA o tris ácido bórico EDTA. Estas son las sales que van a estar en este gel. ¿Qué pasaría si yo... Bueno, en algo que no les he dicho. Este gel es, ya sabemos que está en agarosa y que tiene TBE, TAE, TBE o SB. Sodio, borato de sodio. Y ustedes pueden alcanzar a visualizar aquí que hay una pequeña sombra amarilla, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Yo no. ¿No? No. Bueno, ¿No? veo una línea ¿Ven una blanca, línea? Una pero línea no. blanca. Déjenme, les aumento un poquito el contraste. Formato de imagen. Color. Corrección. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, la de la presentación. Sí. La de la presentación. Sí, eso es la que quiero que ustedes vean. Ok. ¿Qué creen que me pasó? Ahorita rápidamente les cuento. Me No lo caí sé. de la cama. Estaba tan dormida que me caí de la cama y me puse a llorar. Y entonces, me siento mal. No se sienta mal. No, sí me siento mal, me duele mi cuerpo. Bueno, pensé que emocionalmente. Ay, no, me duele mi cuerpo. Es que estaba muy dormida. Bueno, entonces sí alcanzan ahora sí a ver esta sombra amarilla. Sí. ¿Sí? Bueno, pues eso es porque este es un gel de electroforesis de DNA, pero submarino. Es decir, nosotros este gelecito que les he estado presentando aquí tiene que estar embebido, tiene que estar sumergido en TAE, TBE o SB. Si nosotros por alguna razón no lo sumergimos, nuestra electroforesis va a correr mal, va a estar mal, no va a estar bien hecha. Entonces, este DNA o este gel tiene que estar completamente sumergido. Y entonces, cuando eso sucede, cuando toda nuestra electroforesis está bien hecha y nuestro buffer está cubriendo nuestros fragmentos, van a avanzar, ya les decía, desde el polo negativo hacia el polo positivo. Y esto es porque nosotros también ya habremos colocado en estos pocillos las muestras de DNA. Y ya, además, le vamos a tener que aplicar un campo eléctrico. Y este campo eléctrico es lo que va a hacer que nosotros tengamos nuestras moléculas de DNA que hayan migrado por su peso molecular desde el polo negativo hacia el polo positivo. Al finalizar nuestra corrida, nosotros vamos a poder tener este tipo de visualizaciones en nuestro gel. Y aunque nosotros lo vemos así, en realidad, si nosotros no le pusiéramos o si no preparáramos nuestra muestra, no podríamos verlo. Entonces, recuérdenlo. Vamos a tener que utilizar agarosa a ciertas concentraciones. Vamos a tener que utilizar un buffer y este buffer va a ser una fase continua entre la malla de agarosa y el líquido que se encuentra a ambos lados de la cámara de electroforesis. Aquí ustedes pueden muy bien aplicar sus conocimientos de la ley de Ohm. ¿Y qué diría la ley de Ohm?
¿Se acuerdan? No me digan que no, porque aquí está su profesor y los está escuchando. Era lo de A la ver. corriente eléctrica, ¿no? No, ajá, ¿qué significa? Que Se regresa, abre sus calificaciones y se las modifica, ¿eh? la de voltaje, intensidad y resistencia, ¿no? Ajá, ¿qué tiene que ver? El, Intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces la voltaje corriente por eléctrica. resistencia. ¿Cómo? ¿El voltaje es igual a qué dijiste? ¿Resistencia por intensidad? ¿O sobre? Bueno, también sí, También. si le das la vuelta. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan Victoria, reina de Inglaterra? Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos un voltaje y tenemos la resistencia, ¿cuál sería? ¿Qué pasaría si yo tengo diferentes soluciones de sales en el gel y en la fase líquida? ¿Qué pasaría? O sea, el gel es la resistencia. A ver, ¿qué pasaría? Si yo tengo la resistencia, ¿qué me la va a estar ejerciendo? Si yo tengo la concentración de sales es homogénea tanto en el gel como en la solución. ¿Qué pasaría? ¿Quién estaría ofreciendo resistencia de migrar? El gel. Es un continuo de sales. Ah, bueno, entonces, no sé. Es un continuo de sales. Aquí imagínense que hay cargas, ¿sí? Es un continuo, o sales, perdón, hay sales. Bueno, las sales tienen cargas, pero hay sales, son sales, son sales. Es un continuo. La malla va a ofrecer cierta resistencia porque nosotros tenemos este tipo de mallas, ¿sale? Pero también el DNA, porque con respecto a su tamaño. Entonces, si nosotros tuviéramos una concentración diferente entre el gel y esta fase líquida, podríamos alterar el patrón de migración de nuestros DNAs. Entonces, lo que se tiene que hacer, lo altamente recomendable es que la misma concentración de sales que están de este lado sea la misma concentración de sales que tiene el gel. Porque si no, nuestro patrón de migración cambia. Y la resistencia de nuestras moléculas, en este caso el DNA, pues también se vería afectada. Y nosotros podríamos obtener este tipo de patrones. Por ejemplo, vean, este gel que corrió a 350 voltios, vean cómo corre. Con TB, esta misma preparación, cuando la corremos a 350 voltios, vean cómo corre, vean la diferencia. Ajá. Cuando nosotros utilizamos borato de sodio, vean estas muestras cómo corren. Y cuando utilizamos geles de diferentes proporciones, vean para esta muestra y para esta muestra cómo corren de forma diferente. Entonces, las sales sí van a hacer diferencia en cómo vamos a obtener nuestro patrón de migración. Entonces, va a depender mucho de cómo nosotros, y el voltaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver 350 voltios, vean ustedes cómo corren las bandas, pues aunque corre mejor en SB, pero en TB ni siquiera se alcanzan a resolver estas bandas. Por ejemplo, para TAE, SB y también el voltaje va a cambiar. Tanto la concentración de agarosa como el voltaje aplicado, nosotros podemos ver que tienen sus diferencias. Entonces, si nosotros alteramos la constitución de los buffers, si tenemos una concentración de un buffer diferente en el gel y en el líquido, va a ser diferente la forma en cómo va a correr. Entonces, nosotros lo que queremos es que sea continuo y lo que queremos es que nuestros DNAs corran como este o como este, ¿no? Pero para que nosotros podamos cargar nuestros DNAs en los pocillos o en los pozos, nosotros necesitamos todavía hacer ciertas características en nuestra muestra.
Nosotros tenemos nuestro DNA y este DNA lo tenemos que combinar con diferentes cosas para que nosotros podamos visualizar. Y uno de ellos se llama, uno de los buffers que vamos a poner en contacto nuestro DNA que hemos purificado, que ya tenemos purificado, lo tenemos que poner en contacto con una gel que se llama gel buffer de cargado o loading buffer. Este loading buffer, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener diferentes componentes. Y además nosotros le podemos incorporar una, bueno, les voy a decir, déjenme que me pase. Este loading buffer va a tener una molécula, bueno, le podemos poner agarosa, le podemos poner sacarosa o le podemos poner glicerol. Y este glicerol o esta agarosa le va a proporcionar densidad a este buffer, bueno, a nuestro DNA, a nuestra muestra de DNA. Ustedes, si cuando estemos en el laboratorio, si ustedes no le ponen ni sacarosa ni glicerol a su preparación y llegan y ponen el DNA en el pocillo que ya está lleno de buffer, ya acuérdense, ya tenemos nuestra cámara lista para cargarlo, ya le pusimos el gel, ya pusimos el buffer SB y ya lo tenemos completamente inmerso. En ese momento nosotros tenemos que colocar nuestro DNA en nuestros pocillos. Si nosotros no le ponemos el loading buffer, si agarramos nuestro DNA como el que obtuvimos y lo ponemos sobre los pocillos, este DNA simplemente se va a diluir en todo el universo de la cámara de electroforesis. Para que se vaya al fondo del pocillo, nosotros necesitamos adicionarle o ponerle densidad, y esto se logra gracias a la adición de glicerol o sacarosa. También nosotros tenemos que colocarle un colorante, y este colorante lo que va a hacer es que nos va a ayudar o que nos va a permitir a visualizar cómo el DNA ha migrado. Estos colorantes normalmente podemos azul de bromofenol, y aquí dicen azul rojo de cresol, orangey, y esto nos va a permitir a nosotros verlo a simple vista, cómo nuestro DNA está migrando. Y hay otros colorantes que van a ser utilizados para visualizar el DNA, pero dependiendo de la fuente de iluminación. Y nosotros vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en este caso, cuando ustedes ya tenían estos geles, estos ya fueron cargados con el loading buffer y además ya fueron visualizados con un colorante fluorescente. Los colorantes fluorescentes generalmente son bromuro de tidio, gel red, cyber green, DS green, y estos permiten visualizar en un transiluminador el DNA. Entonces, podemos decirles, yo les puedo comentar, el loading buffer tiene glicerol, que le va a añadir densidad a nuestra muestra, y los colorantes, como el azul de bromofenol o el azul de gileno, que nos van a ayudar a visualizar, a nosotros ver a simple vista cómo nuestro DNA ha migrado. Aquí están diferentes colorantes. Otras cosas que tiene el loading buffer, tiene glicerol, en este caso les ponen glicerol, tienen un pH de 7.6, EDTA, y en este caso ponen azul de bromofenol y azul de gileno. Y ven ustedes las proporciones, 60% de glicerol para darle peso a nuestra muestra. Este es un buffer que es comercial. Detectaron que no tiene ni actividad de DNasa ni de RNasa, es estable de 2 a 8 grados y la absorbancia de la solución a 422 nanómetros al 0.03 y esta a 615 alrededor de 0.35. Esto es importante porque pues no interfiere con nuestro DNA, con la absorbancia que tiene nuestro DNA. Entonces ven ustedes 60% de glicerol,
para poderle dar peso a nuestra muestra. Normalmente, por ejemplo, nosotros en el laboratorio hemos hecho en el laboratorio, en nuestro laboratorio, ahí en nuestro laboratorio de prácticas. Yo en algunas ocasiones les he llevado este. Pero normalmente usamos el de gileno y bromofenol. En algunos laboratorios utilizan este 6X Tritrac DNA, que tiene el azul de gileno, el azul de bromofenol y el orange. Ustedes pueden ver que si utilizan TAE, este buffer o este azul de gileno o TBE puede migrar en la región correspondiente a 4.160 pares de bases. Si utilizamos TBE, 3.030 pares de bases. Y también esto sucede para el bromofenol, que puede migrar de 370 pares de bases o alrededor de 220 pares de bases, dependiendo del buffer que utilicemos. El que no cambia es el orange, es alrededor de 50 pares de bases. Entonces, si ustedes ven esta bandita en su gel, significa que esta zona está alrededor de 50 pares de bases, 300 pares de bases o 3.030 pares de bases, porque normalmente nosotros en el laboratorio casi nunca utilizamos TAE, siempre utilizamos TBE. Bueno, utilizábamos TAE, TBE, y en la actualidad usamos TSB, que ven ustedes aquí, que está aquí, SB, es el que estamos utilizando en el laboratorio porque es mucho más barato. Y normalmente lo pueden comprar en diferentes casas comerciales, entonces ustedes lo que hacen es que lo mezclan y ya lo hacen en el laboratorio. Pero ya tenemos nuestro DNA, ya podemos visualizarlo, pero lo podemos visualizar nosotros a simple vista, no podemos ver, lo que estamos visualizando, es nuestro DNA, cómo migró, pero no estamos visualizando nuestro DNA. ¿Qué necesitamos hacer para poder visualizar nuestro DNA? Nosotros necesitamos, para que poder ver este DNA, porque nosotros veríamos esto, pero no veríamos esto. ¿Sí me expliqué? ¿O es mucha información? Bueno, otra vez, la última parte de que no lo estamos viendo realmente. ¿Qué no están viendo? O ¿Están viendo la sea, pantalla? no, sí, pero dijo que estábamos... Estamos viendo esto. Exacto. Cuando nosotros estamos en el laboratorio viendo cómo están migrando estos colorantes, los tracking, nosotros vemos que este patrón, vemos solamente esto, porque son visibles a nuestra vista, pero no estamos viendo los DNAs. Okay. Asumimos que este DNA, esta región es de 4.000 pares de bases, esta región es de 300 pares de bases, o esta región es de 50 pares de bases, o cambiará dependiendo del buffer que estemos utilizando. Pero no estamos viendo nuestras cadenas de DNA lineales, o como sea que estén. No las vemos, porque para poderlas ver así, necesitamos un colorante. Necesitamos colorantes, por ejemplo, este colorante es el bromuro de tidio, que es un colorante fluorescente. Este bromuro de tidio se intercala en las cadenas de DNA o en las hebras de DNA y entonces va a emitir una fluorescencia, pero para que la emita nosotros necesitamos exponer nuestro gel a luz ultravioleta. O el Cyber-Green, que también se une al DNA, y hay otros colorantes que, por ejemplo, reconocen el surco mayor o reconocen el surco menor en el DNA. Hay otros tipos de colorantes, pero estos colorantes solamente van a ser visibles si nosotros los ponemos en contacto con la luz ultravioleta o una fuente. Y nosotros ahora, si nosotros exponemos, acuérdense, veíamos nuestro gel así porque es visible. Si nosotros lo exponemos a un gel, a este mismo gel, a una fuente de iluminación como una lámpara de UV, nosotros vamos a ver este tipo de patrones. Entonces, vean, hay el DS Green, ¿cómo vamos a poderlo ver? El bromuro de tidio, el DS Green, pero una prueba de LumiPro, o bromuro de tidio con otras características, ¿no? Bueno, de otras marcas comerciales.
¿Cómo vemos gel red versus bromuro de tidio? ¿Cómo podemos ver esto? Pero esto solamente lo vamos a ver si nosotros ponemos a nuestros DNAs en presencia de alguna lámpara de UV. Cuando nosotros, entonces, vamos a poner dos colorantes. Uno que son los geles visibles y los colorantes visibles y los colorantes fluorescentes. Entonces, eso que les quede muy claro. Siempre en una gel de agarosa, para DNA, siempre ponemos colorantes visibles y colorantes que van a teñir el DNA. Los visibles son para indicarnos que nos van a servir de reporteros, pero para cómo va la migración, cómo han migrado nuestras moléculas o el tamaño donde nosotros, o en el momento en que nosotros debemos de parar nuestra electroforesis, y los otros tendrían que ver cómo nosotros vamos a poder ver nuestros DNAs en una fuente de UV. Entonces, vean, por ejemplo, en la actualidad, este bromuro de tidio es un agente mutagénico. Y este agente mutagénico, como se intercala entre las moléculas de DNA, modifica o altera la estructura del DNA y es muy ampliamente utilizado como un agente mutagénico, pero nosotros no queremos mutar nuestro DNA. Aunque esté en el gel, nosotros nos podemos contaminar. Entonces, nosotros en el laboratorio, cuando utilizábamos bromuro de tidio, nos poníamos guantes. Y entonces, pues minimizábamos nuestras probables mutaciones inducidas por este agente mutagénico. Y entonces, pues la gente muchas veces no quería entrar al laboratorio de biología molecular porque muchos reactivos, pues que son dañinos y y entre ellos uno de ellos es el bromuro de tidio. Y el bromuro de tidio, nosotros en el laboratorio, hay días que nosotros corríamos 4 o 5 geles en un solo día con bromuro de tidio. Entonces, pues la gente no quería. Y pues porque tenía sus razones, pues de mucho peso. Y entonces la gente que se dedica a la parte biotecnológica empezó a desarrollar colorantes fluorescentes que no fueran mutagénicos, que no tuvieran ningún impacto en la salud de la gente que los está utilizando. Y por eso desarrollaron estos DS Green, Gel Red, estos otros que les había presentado aquí, Gel Red, Cyber Green, DS Green. Estos colorantes no dañan, no tienen ningún impacto sobre la salud de las personas. No son agentes mutagénicos y nosotros los podemos utilizar con mucha confiabilidad. De hecho, vean ustedes, por ejemplo, este DS Green, por ejemplo, si nosotros tenemos 100 nanogramos de DNA, vean ustedes que, de 100 hasta 0.19 nanogramos de DNA, vean ustedes que este DS Green es capaz de poder, o nosotros podríamos ser capaces de visualizar 0.19 nanogramos de DNA. Y aquí nosotros podemos ver también que el bromuro de tidio, a esa misma concentración, ya no lo estaríamos resolviendo. Entonces, eso lo que quiere decir es que nosotros, esto en realidad no es otro, perdón, me equivoqué, perdón. No, lo dupliqué, perdón, chicos. Entonces, este DS Green es mucho más sensible. Nosotros con él podemos ver hasta 0.19 nanogramos de DNA. Vean ustedes, ya con este ya no podemos ver. Aquí con 100 microgramos de DNA, vean ustedes, o con 100 nanogramos de DNA, podemos verlo. Entonces, estos colorantes todavía son más sensibles y además no causan mutaciones. Aquí también es la comparación de bromuro de tidio con otros colorantes fluorescentes, Gel Red. Vean ustedes cómo son mucho más sensibles. Entonces, pues ahora tenemos la ventaja de que no son mutagénicos y que además son mucho más sensibles. O sea, es decir, con menor cantidad de DNA nosotros podemos detectar cantidades mucho más pequeñas.
Bueno, entonces yo creo que esta imagen tenía que haber ido antes, pero bueno, nosotros tenemos nuestro gel y aquí vamos a ver que en el momento de cargado, nosotros tenemos que colocar el DNA más el loading buffer en el pocito. Y este pocito pues va a tener peso gracias al loading buffer que tiene glicerolsacarosa. Entonces nuestro DNA se va, esta mezcla de DNA con loading buffer pues se va a ir al fondo del pocito. Y así nosotros vamos a ir colocando cada uno de de nuestras muestras en cada pocito. Y así es como se ve. Vean ustedes el colorante, el azul de bromofenol, el azul de gileno, pues se ven de esta forma. Nosotros podemos saber que estamos cargando de forma adecuada nuestro gelecito porque pues el DNA se queda en la muestra se queda contenida. En algunas ocasiones me ha tocado que algunos alumnos masacran, apuñalan el gel. Ajá. Lo apuñalan y cuando lo apuñalan empieza a migrarse por debajo del gel, el DNA, el colorante. Entonces, sí les quiero decir que tengan muchísimo cuidado cuando coloquen su muestra porque pues es tan pequeño el pocito y tan delgada la parte inferior de donde está el pocito que en algunas ocasiones logran apuñalarlo. Entonces tengan cuidado. Okay. Y además, cuando nosotros ponemos el colorante, bueno, el DNA con el loading buffer, pues nos sirve de referencia para seguir cargando los pocitos siguientes. Bueno, ya tenemos nuestro DNA, ya tenemos nuestro gel, ¿no? Todavía nos falta un punto más. Y esto tiene que ver con los marcadores de peso molecular. Estos marcadores de peso molecular son diseñados, vean ustedes, por ejemplo, estas escaleras de DNA. Tenemos desde 50 pares de bases, 1000 pares de bases, hasta 12,000 pares de bases. Cada una de ellas tiene un peso molecular diferente. Esto es, las venden de forma comercial, pero por ejemplo podemos tener marcadores de peso molecular que distingan desde 100 pares de bases, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 pares de bases que están espaciados por cada 100 pares de bases. O podemos comprar marcadores de peso molecular que vienen desde 500, 1000, 2000, 4000 y 12000 pares de bases. Tan separados o tan juntos, dependiendo de qué es lo que nosotros queramos en el laboratorio. Normalmente nosotros en el laboratorio lo que estamos comprando son un intermedio entre estos dos, uno que me pueda resolver desde 1000 pares de bases por debajo, pero que también me resuelva de 1000 pares por arriba. Por ejemplo, este de 1000 pares de bases tiene 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500. Vean ustedes, de 1500 para abajo puedo tener una escalera muy, muy, muy buena. A lo mejor yo no necesito todas estas escaleras, pero no lo sabemos porque eso va a depender de nuestro experimento. Entonces ya cargamos nuestro gel, ya tenemos nuestro gel con nuestro buffer, cargamos nuestro gel, lo sometemos a nuestra electroforesis. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que es importante ponerla para que pueda la electroforesis? ¿Cuánto tiempo creen? ¿Mediodía? No, eso es mucho tiempo. Ah, 1 hora. No, también es mucho tiempo, pero normalmente nosotros hacemos, vean aquí, por ejemplo, perdón, que cuando doy estas presentaciones me doy cuenta de que son muchos detalles técnicos y entonces me tengo que estar regresando a mis 350 volts y 125 volts. Normalmente nosotros corremos nuestros geles a 100 voltios y eso pues nos da pues un chance de que el azul de bromofenol o el orangey llegue por ejemplo, por esta zona. O sea, es decir, 50 pares de bases estarían en esta zona. Más de 3/4 partes de nuestro gel si lo corremos pues por una hora. Pues este frente, el orangey va a migrar
y el colorante que es de 3000 pares de base, pues lo podemos incluso encontrar por esta zona. Entonces eso va a depender de lo que nosotros queramos. Si nuestra molécula es de peso molecular muy bajo, pues normalmente lo que vamos a hacer es que la vamos a parar por aquí, es decir, nuestro Orange debería de llegar aquí. Entonces, por eso son importantes, porque nosotros necesitamos estos colorantes porque nos van a indicar visualmente cómo es que está nuestro patrón de migración. Nosotros tenemos sospecha de cómo va, de qué tamaño es nuestra banda, entonces podemos detener nuestro gel, dejar de aplicar el voltaje a nuestra electroforesis, ¿sí? Entonces eso va a depender mucho, sin embargo, pues sí, media hora, 30 minutos es un buen momento, es un buen tiempo. Pero, por ejemplo, para SB, yo puedo aplicar voltajes desde 350 voltios. 350 voltios para SB, vean ustedes. Y entonces nosotros hemos corrido en el laboratorio geles hasta de 5 minutos. Y en 5 minutos ya tengo mi DNA separado, puedo ir al laboratorio, ir al transiluminador y saber que ya ha sido, ya ha terminado la migración. Pero pues no voy a poder utilizar más que ese gel para visualizarlo, no puedo continuar, por ejemplo, si yo quisiera continuar con un PCR, a partir de esta mezcla de DNA no podría hacerlo, de esta DNA que está en el gel no lo podría hacer. Entonces hay sus peculiaridades. Por ejemplo, hay en algunas ocasiones que yo ya obtuve mi DNA y lo ideal y lo que nosotros como estudiantes queremos es que nuestros geles se vean de esta forma, ¿cierto? Que tengan muchísimas bandas y que para poder distinguir y saber qué es lo que están pasando. Sin embargo, les puedo comentar que en muchas ocasiones nosotros vamos a obtener nuestros DNAs de esta forma. Vean ustedes, normalmente nosotros quisiéramos que fueran bandas bien definidas. No importa que no sea una banda, si son varias bandas, pues está bien. Pero en el laboratorio de biología molecular, en la Facultad de Biología, en años anteriores, y particularmente el semestre pasado, no obtuvimos más que este tipo de patrones. Porque los chicos se les contaminó su DNA. Y es muy fácil de que se contamine el DNA. Ustedes han visto que son muchos pasos previos para poder llegar a esto. Son muchos pasos previos. En todo eso nosotros podemos contaminar nuestro DNA, podemos llevarnos la proteína, podemos contaminarlo con moléculas orgánicas, podemos contaminarlo de mil formas. Sin embargo, nosotros también, si estamos hablándole a nuestro tubito de ensayo o partimos de una pobre muestra de bacterias, entonces también podemos obtener una o baja concentración de DNA o un DNA muy degradado. Porque si nosotros hablamos muy cerca de nuestra muestra, le están cayendo residuos de saliva a nuestras muestras, y entonces puede pasar que lo contaminemos con DNAsas o RNAsas, y entonces esas DNAsas se van a encargar de degradar nuestro DNA. O peor todavía, si nosotros además no fuimos cuidadosos y en el momento de la extracción o en algún momento en alguna manipulación no utilizamos material estéril, nuevo y estéril, también lo podemos contaminar. Entonces, para que nosotros podamos obtener una buena calidad de DNA, necesitamos tener varias características. Primero, no hablarle a las muestras porque podemos contaminarlas con DNAsas. No tocar los tubos las paredes de los tubos, la tapa de los tubos. No tocar nuestra pipeta con nuestras manos, porque en nuestras manos también podemos tener DNAsas o contaminarlo con alguna molécula. Pero también tenemos que tener una buena cantidad de bacterias para poder obtener un buen DNA. Y, por supuesto, seguir cada uno de los procedimientos. Y además que cada uno de nuestros reactivos estén bien preparados para poder continuar con el paso. Entonces, un laboratorio de biología molecular no es nada más ver los DNAs en un gelecito o hacer PCR, sino es un estilo de vida en el laboratorio
completamente diferente. Se trata de ser limpio, se trata de ser ordenado, se trata de ser muy metodológicos, extremadamente metodológicos, o sea, tener un- una, este, una visión muy, ¿cómo les podría decir? Muy, no quiero decir cuadrada, pero en algunos casos sí tiene que ser cuadrada, pero en algunos casos podemos abrirla. Entonces, el laboratorio de biología molecular es muy complicado, es muy tedioso, porque con mucha facilidad nosotros podemos contaminar la muestra y al final de nuestra jornada de trabajo, si bien nos va, podemos darnos cuenta que tenemos este tipo de extracciones. Para nosotros en el laboratorio del año pasado, por ejemplo, después de varios meses de trabajo, nos dimos cuenta de que nuestras muestras estaban en estas condiciones. Y los chicos tuvieron que ir al laboratorio nuevamente a hacer sus preparaciones. Estábamos contra el tiempo y entonces, pero fue porque no tuvieron cuidado. ¿Ah? Me llegaban al laboratorio con las manos sucias, sin bata, con los cabellos sueltos. Y cuando yo ya les había pedido, lávense las manos, lleguen con batas limpias, átense el cabello, no le hablen a la muestra, pongan atención. Entonces fue un laboratorio muy complicado el año pasado. Sin embargo, les puedo decir que hay laboratorios que han sido magníficos, donde todo ha sido así de libro de texto. Eso depende mucho de la generación, entonces, pues sí pasa, ¿eh? Sí pasa que nosotros al final de cuentas tenemos eh, muy poca, porque les resulta tedioso o lo que sea, pero sí llega a suceder que nuestras muestras se salen contaminadas, obtenemos muy poco DNA y eso pues se debe a varios factores. Hay otro tipo de electroforesis. ¿Ya no tienen preguntas sobre estas electroforesis? No, ¿No? ¿Todo claro? eso creo. ¿Sí? ¿Todos? Sí, ¿Sí? ¿Todos? sí, sí, tengo una pequeña duda. A ver, ¿quién es que tiene una pequeña duda? Yo Itzel, hice dime. todos los buffers y, bueno, sí, los buffers se compran, ¿no? No, los hacemos. ¿Se hacen? Ah, ok. Ya, Sí. esa era mi Bueno, duda. los puedes comprar. Ujú. Todo lo de biología molecular lo puedes comprar, todo, absolutamente todo. Pero, por ejemplo, métanse algún día a la página de Fisher, Thermo Fisher, y busquen en los reactivos de biología molecular. Por ejemplo, 25 viales de células competentes les cuestan 2.500 pesos. Y eso les sirve para 25 transformaciones. Un kilo de agarosa les cuesta como 30,000 pesos. Una cámara de electroforesis, como una buena cámara de electroforesis, como unos 20,000 pesos. Unas buenas pipetas, también otros 20,000 pesos un juego de pipetas. Entonces, todo eso va encareciendo. Entonces, lo que hacemos mucha gente es que como todo eso es muy caro, en las cosas que nosotros nos podemos ahorrar, nos ahorramos. Y una de las cosas donde nos podemos ahorrar es en los buffers. Ok. Sin embargo, ustedes van a llegar a laboratorios donde ocupen buffers ya comprados, pero nosotros los podemos hacer. La ventaja de tener este tipo de laboratorios es que ustedes, y no usar kits, es que ustedes cuando llegan a su laboratorio, cuando estén haciendo su tesis de la licenciatura, maestría o doctorado, ustedes van a tener el conocimiento para poderlos hacer. O van a poder saber que se pueden hacer o que se pueden buscar y van a buscar la información. Porque no todos los laboratorios. Ustedes ven cómo, si se quedan en México, ustedes ven cómo está la ciencia en México, ¿no? Que los recursos son muy escasos. Entonces, la mayoría de los laboratorios en México, pues sí buscan eh, ahorrar. Sin embargo, si se van a algún laboratorio en Estados Unidos, en Europa, pues van a llegar a laboratorios donde pues hasta su refrigerador y su congelador lo van a tener ahí al lado, o sea, uno nada más tiene que bajar y sacar sus reactivos, ¿no? Entonces, pues eso va a depender de qué tantos recursos financieros tenga el laboratorio.
porque pues sí hay laboratorios que nunca han tenido recursos y eso es muy importante para poder hacer investigación, que se tengan recursos. Y la biología molecular, créanme, es muy cara, muy cara. Entonces, pues sí, no todos los laboratorios pueden darse el lujo de hacer biología molecular. Sin embargo, cuando ven la potencialidad de las técnicas de biología molecular, pues yo creo que muchos deberían de hacer. ¿Más preguntas al respecto? No. ¿No? Déjenme que entonces les haga su foto, su fotita, control shift. Yes. ¿Sale? Entonces, hay otros tipos de electroforesis. En algún momento habíamos platicado que había electroforesis de campos pulsados. ¿Se acuerdan? Y esta electroforesis, aquí lo que nosotros vamos a tener es es esencialmente lo mismo. Podemos utilizar DNA, perdón, podemos utilizar agarosa o podemos utilizar geles de poliacrilamida, dependiendo también de qué es lo que queramos utilizar. Pero aquí lo que nosotros hacemos es que la electroforesis del campo pulsado, yo les voy a pasar estas presentaciones, no se las he pasado, pero se las voy a pasar. Vamos a aplicar la corriente eléctrica de diferentes direcciones. La vamos a aplicar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. De tal forma que cuando nosotros vamos a obtener patrones de migración de este estilo. Entonces aquí está, electroforesis. Primero damos un pulso de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, el segundo pulso, y el tercer pulso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a darnos un pulso de arriba hacia abajo. Entonces, con el primer pulso nosotros vamos a mandar a las células, al DNA hacia un lado. Con el otro pulso vamos a mandar este DNA hacia el centro y luego este tercer pulso lo que va a hacer es que nos va a separar las DNAs de norte a sur. Y estas son las cosas que obtenemos con campos pulsados. Vean ustedes, fragmentos de 57 pares de bases o menos. Perdón, ay, ¿siguen en Zoom? Sí. ¿Sí? Déjenme ver dónde estoy. Ya perdí mi presentación. La perdí. Que me doy cuenta que luego cuando muevo cosas se mueven. Pero bueno, ya no voy a hacer nada. Entonces, ven ustedes, aquí en este tipo de resolución, 57 pares de bases, de 560 hasta 57 pares de bases. Pero esta es de 57 pares de bases. Todavía podemos resolver más abajo. Vean ustedes aquí en esta se pueden separar. Y esto fue una caracterización de Listeria monocitogenes de leche. Entonces aquí lo que hicieron fue para ver si tenía cadmio y resistencia a antibióticos. Ese es un artículo. O sea, esto es lo que yo les quiero presentar nada más, es que a través de esto, pues la gente puede hacer este tipo de análisis, caracterizar si en estos cultivos perdón, en estas leches, o en esta leche, pueden haber cultivos o cepas de Listeria monocitogenes, y si pueden tener resistencia a antibióticos o a cadmio. Y vean ustedes cómo pueden resolver a partir de esto. Y yo creo que la parte más importante, una de las partes más importantes de la electroforesis, viene a raíz de la electroforesis capilar. Esa es otra técnica.
Esta es otra técnica que realmente revolucionó muchísimo el área de la biología molecular. Ujú. Con esta técnica, nosotros, por ejemplo, para poder saber, conocer la secuencia de un DNA o de un gene, nosotros cuando hacíamos secuenciación, nos tardábamos, por ejemplo, no sé, un mes para poder leer 300 o 400 pares de bases, o 500 pares de bases, porque teníamos que esperar la reactividad, porque teníamos que esperar hacer las reacciones, porque teníamos que hacer nuestras construcciones y todo. Entonces era muy tedioso, muy tedioso. Y la gente que empezó con el proyecto del genoma humano, pues no avanzó muchísimo en mucho tiempo. Por ejemplo, aquí dice, de 1970 a 1990 solamente se pudo secuenciar una pequeña cantidad del genoma humano. En junio del 2003, las 3 millones de pares de bases del genoma humano se conocían. Y esto es por la electroforesis capilar. Y esta electroforesis capilar está basada, es una técnica que también se basa en la separación por electroforesis y que separa DNA. En esta técnica de la electroforesis capilar, también los iones negativos se mueven hacia el polo positivo, y básicamente es lo mismo. Pero ¿qué hace diferencia de la electroforesis capilar? ¿Ustedes han escuchado hablar de ella? No, ¿No? pero tengo una pregunta. Sí. O sea, entiendo la diferencia entre la electroforesis como normal Común. y la de campos pulsados, pero Ajá. como, o sea, ¿cuál es el beneficio que te da utilizar la de campos Campos pulsados? pulsados que puedes tú resolver esto, 5 pares de bases. Aquí yo en la presentación les puse que podíamos resolver eso. La realidad, en el laboratorio, con mucha dificultad se pueden resolver 5 pares de bases, 10 pares de bases. No lo podemos resolver. Es muy complicado. Ok. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen la electroforesis de campos pulsados, pueden separar esa cantidad de diferencias de nucleótidos. Yo puedo saber, son 5 nucleótidos de diferencia. Vean, la banda de 57 es esta que está aquí. Esta debe de ser de 50, esta debe de ser de 45. Y estas deben de ser de 30. O sea, estamos resolviendo todo esto. Ok. El poder de resolución es muy grande, pero ¿qué creen? Que no nada más es hacia los números o hacia los números de pares de bases bajos, sino también con esta técnica de electroforesis capilar, de electroforesis de campos pulsados, también podemos separar cromosomas completos. Ok. Nosotros podemos separar cromosomas y eso va a depender de la malla que estemos utilizando. Ok. Yo ahí utilizaría una malla de acrilamida, ¿no? Nosotros podemos separar cromosomas, podemos ver cromosomas completos, entonces, y también es muy interesante poder ver, porque también a partir de eso, pues se pueden empezar a ver qué tan parecidos son los genomas de ciertas levaduras, por ejemplo, que están muy cercanas. Entonces, es muy poderosa la técnica. Pero es mucho más poderosa esta. Bueno, depende del tipo de metodología, del tipo de protocolo que estés viendo, ¿sale? Entonces, acuérdense, electroforesis capilar, pues electroforesis común para resolver fragmentos de DNA. Electroforesis de campos pulsados, nosotros podemos separar moléculas de muy bajo peso molecular o de muy alto peso molecular. No sé, Ok. 3 millones o 3 millones de pares de bases en campos pulsados, o 50 nucleótidos, o 5 nucleótidos, la diferencia en 5 nucleótidos. Eso lo da campos pulsados. Electroforesis capilar, ¿qué es lo que nos da? ¿Ya no tenemos preguntas de campos pulsados? ¿No? Electroforesis capilar. La electroforesis capilar, en este tipo de electroforesis, nosotros lo que vamos a utilizar son DNAs marcados
Ajá. Con fluoróforos, con colorantes fluorescentes. Ujú. Este capilar es un capilar muy delgadito, pues de unos 2, 3, como de 1.5 milímetros de diámetro. Y este capilar va a estar relleno de acrilamida. Ajá. Y esta acrilamida, en un extremo del capilar, nosotros, no es un extremo, pero es un aparato, es una máquina. Nosotros vamos a colocar nuestros colorantes, nuestros DNAs que previamente ya habían sido marcados, ajá, en el capilar. Ujú. Vamos a aplicar un pulso eléctrico y vamos a tener un detector. Este detector va a lanzar un láser. Ujú. Perdón, aquí está el láser, y vamos a tener un detector. Este detector, cada vez que pase, por ejemplo, aquí está timina en rojo, guanina en amarillo, adenina en verde y ¿qué otra cosa? Ya tenemos todas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, timina en el extremo, timina rojo, adenina, adenina, luego seguiría guanina, citosina, timina, no, perdón, guanina. Entonces, cada vez que estos DNAs migren por esta zona, el detector, como vamos a tener, ¿se acuerdan de las bases nitrogenadas? Y también vamos a tener este tipo de moléculas fluorescentes, nosotros podemos saber cuál es la secuencia del DNA. Ajá. Entonces, al finalizar, nosotros vamos a tener un cromatograma o un electrofenograma, ajá, donde nos va a representar la base, cada base con un color diferente. Uh-huh. Y también vamos a ver la luminosidad del pico. Uh-huh. Pero lo que nos interesa en realidad es ver este tipo de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, vean ustedes, una timina, una guanina, timina, guanina, y esto es porque el pico en ese momento fue mucho más alto para guanina. Uh-huh. Con este tipo de estrategias, entonces nosotros ahora podemos saber que este proyecto del genoma humano finalmente se logró. Porque se empezó, a través de la electroforesis capilar, se pudo secuenciar el genoma. Si nosotros tardábamos, no sé, les decía, un mes para secuenciar 1000 pares de bases. Con este tipo de técnicas de electroforesis capilar, nosotros podemos conocer 1000 pares de bases en 1 hora, 20 minutos. Uh-huh. El tiempo para poder saber para que migren los DNAs, pues es muy poco. Y la ventaja además de que como cada nucleótido tiene asignado un color, nosotros podemos saber la secuencia de cada nucleótido. Uh-huh. Perdón, la secuencia de cada fragmento, porque cada nucleótido tiene un color asignado. Uh-huh. Entonces eso es muy alto, muy grande el poder que tiene esta técnica. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a cambiar de tema. Supongo que esta última es más cara. Es mucho más cara, muchísimo más cara. Es muchísimo más cara. Y les puedo decir que ahorita ya también está en desuso, porque ahorita ya está la secuenciación masiva. Entonces la biología molecular va con mucho adelanto, va revolucionando muy fácilmente y yo creo que ahorita después de lo de la pandemia todavía se va a revolucionar más, porque pues se tiene que hacer nuevas estrategias metodológicas, nuevo desarrollo de tecnología para poder contender contra este tipo de situaciones que están sucediendo en el mundo. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien me puede hacer un resumen rápido? A ver, alguien que... Ay, pues... A ver, Dorian. Ay, ¿por qué siempre yo?
Porque no te veo, Dorian. Ok. Este, pues un resumen de las técnicas de electroforesis. De electroforesis nada más. ¿Qué es la electroforesis? Una técnica para correr una muestra de ADN, Ujú. ¿Por qué? cargas positivas y negativas, dependiendo de la carga de la molécula. Se No, mueve. el DNA siempre va a ser negativo. Ok, cierto. Se mueve dependiendo de la carga de la molécula. El tamaño. Ok, sí. Siempre va a ser el tamaño porque la carga siempre va a ser negativa. ¿Sale? Ok, pero bueno, entonces en la electroforesis que tenía una base líquida, que sí tenía carga, eso sí, Sí, ¿verdad? es que tu DNA tiene carga negativa y va a migrar siempre hacia el lado positivo. Ujú. Siempre va a migrar hacia el lado positivo, pero ahí lo que importa es el tamaño, porque todas las moléculas o las moléculas podrían tener diferentes tamaños. Ujú. Entonces, si tienen diferentes tamaños, pero tienen la misma carga, pues en realidad siempre van a tender a irse hacia el lado positivo, pero la carga va a ser diferente. Perdón, el tamaño va a ser diferente. Ujú. La resistencia que ofrece la malla va a ser diferente. El tamaño de la malla va a hacer que las moléculas migren de forma diferente. Ujú. Entonces, es una separación de DNA o de ácidos nucleicos, porque también se utiliza para RNA, pero con base a su tamaño, a su peso molecular. Ujú. A sus pares de bases. No es lo mismo 50 pares de bases que 100 pares de bases. Todos van a tener cargas negativas porque es DNA, pero el tamaño sí va a ser diferente. Y como va a ser diferente, pues van a migrar de forma diferencial. Ujú. ¿Alguien más quiere apuntar algo? ¿Señalar algo? ¿Ramsés? Cric, 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 cric. Ramsés. Dijo por el chat ¿Qué dice por el chat? que su micrófono está fallando. Ah, bueno, pregúntanos por el chat, Ramsés. ¿Pero sí me escuchas? ¿Sí me escuchas, Ramsés? Ok. Sí. Bueno, bueno, pues si tiene fallas, pues yo creo que así lo dejamos. Bueno, pues, entonces cambiamos de tema ya. ¿Ya no tienen dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, pues entonces continuamos. Ahora nosotros ya tenemos cuantificado, fíjense, ya transformamos con un plásmido. Es virtual todo, ¿eh? Ya transformamos con nuestro plásmido. Bueno, ya obtuvimos nuestras bacterias competentes y ahora las transformamos con un plásmido. Ya hicimos la mini prep, ya cuantificamos y ya corrimos nuestro DNA. Uh-huh. Y vimos que está en buenas condiciones, que corrió súper bonito, que todo está íntegro, que no hubo ningún problema. Pero queremos saber si el plásmido, el PSEW, está ahí. Uh-huh. Nosotros sabíamos, déjeme que me... espérenme un segundito. Nosotros sabíamos, tenemos el mapa de restricción de nuestro plásmido, ¿verdad? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? No. ¿No se los he pasado? No. Qué mala mujer, que no tiene corazón. Ay, es que soy de lo peor. Soy de lo peor, chicos. No. No es cierto. Se me olvidan las cosas, se me olvidan terriblemente. Bueno, a todos. A ver, aquí está. Nosotros tenemos un plásmido y este plásmido se llama PSW. Uh-huh. Este plásmido
Ya no está compartiendo. Ah, ya. ¿Ya? Sí. ¿El plásmido? Sí. Ok. Bueno, este plásmido tiene diferentes sitios de corte para enzimas de restricción, ¿cierto? Vean ustedes, SW tiene... Vean ustedes que este plásmido va a tener un sitio de restricción para EcoR1. Aquí se encuentra. Ajá. Esta es una enzima de restricción. Nosotros, si cortamos este plásmido con esta enzima de restricción, tendríamos que tener un plásmido, si lo sometemos a un campo eléctrico, una electroforesis, de 9.663 pares de bases. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, vamos a utilizar ahora una enzimas de restricción. Estas son tijeras moleculares. Y ellas buscan en el DNA una secuencia en específico y cortan. Cortan en lugares y en zonas específicas, ¿sale? Nosotros, acuérdense, tenemos un plásmido que se llama SEW y que lo tenemos que cortar en el sitio de EcoR1. Entonces, las moléculas o las enzimas de restricción son tijeras moleculares que cortan el DNA en puntos específicos. Normalmente las encontramos en los procariontes. ¿Por qué las encontramos en los procariontes? ¿Por qué las encontramos en ciertos organismos? Para que los humanos las utilicemos Era con importancia biológica. ¿Por qué? un mecanismo de defensa contra virus, ¿no? Exactamente, contra virus o contra cualquier DNA exógeno, extraño. Ellos no reconocen el patrón, por ejemplo, patrón de metilación incorrecto. Estas enzimas de restricción degradan ese DNA y entonces la infección no puede continuar. Que nosotros las utilicemos comercialmente o para nuestro provecho, esa es otra cosa, pero ellas están ahí porque son importantes para proteger al organismo de la presencia de material de nucleico exógeno a ellas, extraño a ellas, ¿sale? Eso tiene que quedarles muy claro. Y entonces nosotros las utilizamos porque a través de ellas podemos manipular el DNA. Hay varios tipos de enzimas de restricción. El tipo 1 es una enzima que multimérica, en varios casos 3 subunidades, reconoce el DNA, metila y corta. Cuando ustedes escuchen restringe, es corte. ADN reconoce el DNA, lo metila, es decir, le pone un grupo metilo y lo corta o lo restringe. Pero esta restricción no ocurre en el sitio de reconocimiento, sino que es al azar y sitios más adelante, sitios mucho más adelante, diferente al sitio de reconocimiento. Las enzimas de restricción tipo 2. Estas son las que utilizamos en el laboratorio, las enzimas de restricción tipo 2. Reconocen el DNA y reconocen en el sitio cortan en el sitio de reconocimiento. Y así nosotros podemos utilizarlas porque reconocen ese sitio y en ese mismo sitio van a cortar. Luego, tenemos las enzimas de restricción tipo 3. También son similares al tipo 1, pero cortan de forma específica ciertos nucleótidos más adelante del sitio de reconocimiento, usualmente entre 25 y 30 pares de bases. Entonces, ustedes tienen un sitio de corte o tienen un sitio de reconocimiento, pero las enzimas van a cortar un poquito más adelante y esas también las podemos utilizar en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, EcoR1. EcoR1 se llama así porque es del género de E. coli, de Escherichia coli, especie coli, la cepa R, y el orden que se descubrió EcoR1 es la primera vez. Y hay EcoR5, EcoR3, EcoR322, entonces ese número indica el número de enzima de restricción que se describió. Entonces, EcoR1 es de Escherichia coli R1. Entonces, esta enzima
esto, eco, tendría que ir en itálicas, porque es de género y especie. R1 ya tendría que ir en letras normales y R1 tendría que ir en letras normales, ¿no? Entonces, la cepa, por ejemplo, en este caso es un poquito más específico, RY3 es la cepa. Entonces, género, especie, cepa y el número de identificación en la bacteria, o el orden de identificación de la bacteria. Entonces, por eso se llaman así. Nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de endonucleasas de restricción, ALU1, BAMH1, EcoR1, JAE, Hindi, Hindi2, Hindi3, PCT, HPA1, NOT1. Entonces vean ustedes cómo las primeras 3 letras siempre van en itálicas y eso es por el género y la especie. Todas ellas reconocen diferentes secuencias reconocen y cotan la secuencia de reconocimiento. Por ejemplo, ALU1 va a reconocer A, G, CT y va a cortar entre G y C. PAMH1, por ejemplo, va a reconocer GG, ATT, CC y va a cortar entre estas dos Gs. Y así, ustedes pueden verificarlo para cada uno. Las endonucleasas son palíndromes, perdón. ¿Y saben qué es un palíndrome? Que se lee igual al derecho que al revés. Exactamente. Por ejemplo, dábale arroz a la zorra y la vaca. La ruta natural, un man, un plan, un canal de Panamá. Entonces, al derecho y al revés, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha se leen igual. ¿Ustedes saben alguno? ¿Saben algún otro? Anita lava latina. Anita lava latina. Bueno, ya tienen 3 más. Bueno, entonces son endonucleasas y son palíndromes. ¿Qué hora es? 3 minutos. ¿Tienen clase a las 10? Sí. Sí, bueno, entonces lo dejamos aquí. Nada más lo que quiero comentarles es que las enzimas de restricción pueden tener extremos cohesivos o extremos romos, extremos pegajosos. Cuando tienen por ejemplo, esta que corta entre esta A y la secuencia de la cadena de abajo, la cadena complementaria, también tendría la misma secuencia, pero en el sentido inverso, ¿no? A, G, C, T, T, y cortaría también en esta zona, porque estas dos serían los sitios de reconocimiento para la enzima. Al cortar en esta parte de la cadena y en esta otra parte de la otra cadena, de la cadena de abajo, nosotros vamos a obtener extremos cohesivos o pegajosos. Si nosotros cortamos en regiones, vean ustedes, aquí está la misma secuencia para el 1 AGCT, y abajo está AGCT, entonces reconoce y como esta enzima cortaba entre GC y aquí abajo está también GC, nos va a dejar extremos romos. Entonces podemos tener o extremos romos o extremos pegajosos, o cohesivos. Y eso tiene sus peculiaridades, ¿sale? Entonces lo dejamos ahí, pero quiero que sepan que las enzimas tienen sitios de reconocimiento, que hay diferentes tipos de enzima, que pueden ser extremos romos o extremos pegajosos, dependiendo de la secuencia de corte. Y lo dejamos aquí para que ya nos podamos ver en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta para dejar esto? ¿No? No, creo que no. No, ¿Todo tan claro? ¿Nada confuso? ¿Todo claro? Hasta ahora. Ok. O sea, bueno, tal vez sí tengo nada. Por ejemplo, nos decían que en los procariantes, pues o sea, estas enzimas son más como para defensa, pero entonces nosotros también las tenemos y solamente están ahí porque sí. Nosotros los humanos tenemos otros sistemas Ok. o bueno, los mamíferos tenemos otros sistemas de reconocimiento de moléculas extrañas, ¿no? Ok. Que algunas veces no funcionan tan bien porque pues entonces no nos infectaríamos, pero porque tardan a veces mucho tiempo, ¿no?
en ser reconocidos, en que los sistemas se aumenten. Pero, por ejemplo, si entra un DNA extraño o entra algo que no le gusta a la célula, pues tiene los lisosomas, Ok. ¿sale? O tiene la factibilidad de poder iniciar las cascadas de activación de citocinas o complemento al sistema inmune. En este caso, pues los procariontes pues tenían que defenderse contra algo y no tienen un sistema inmune como tal, entonces pues pues se utilizan este tipo de estrategias para defenderse contra agentes invasores. Ok. Algunos utilizan toxinas, ¿eh? Algunos Ok. directamente matan. Entonces depende de las estrategias. Ok, gracias. ¿Sale? Bueno, pues entonces nos vemos el viernes. El doctor Saldaña les platica. Vamos a terminar de ver esto. Mi idea era terminar de ver hasta empezar a ver Sanger, pero ya vi que no. Entonces, pero vamos a ver, espero que terminemos de ver Sanger, secuenciación, la siguiente clase, y de hecho, pues ya la última semana, que es la siguiente, tendríamos que organizarnos para ver cómo le hacemos para las calificaciones, para todo, ¿sale? Ok. Y veamos, Ok. ¿sale? Saludito, bye bye. Bye. Adiós, buen día. Igualmente, bye.